Cuando Ricky Nelson murió en aquel accidente de avión en 1985, todo el mundo pensaba que estaba arruinado. Su divorcio costó $1 millón. Debía dinero en todas partes. Sus hijos estaban a punto de heredar nada más que deudas. Entonces su hermano encontró un testamento escrito y los abogados descubrieron algo impactante. Las discográficas llevaban décadas robándole. Lo que ocurrió después convirtió a sus 4 hijos en millonarios. Las cifras del acuerdo eran tan grandes que el juez no se lo podía creer. Pero hubo un hijo que no recibió nada. Y la razón te dejará boquiabierto. Ricky Nelson nació el 8 de mayo de 1940 en Tenney, Nueva Jersey. Pero no era un niño cualquiera. Su padre, Ozzie Nelson, dirigía una gran banda. Su madre, Harriet Hilliard, ya era actriz de cine. Desde el principio, la vida de Ricky fue pública. Cuando aún estaba en pañales, el programa de radio de su familia, Las aventuras de Ozzie y Harriet, ya era famoso en todo Estados Unidos. En lugar de crecer en tranquilos suburbios, Ricky creció en estudios de grabación y platós de sonido. Las cenas familiares podían convertirse en ensayos. Las vacaciones a veces se convertían en guiones. Era como vivir dentro de un foco permanente en el que todo parecía guionizado. Incluso los momentos ordinarios. Cuando Ricky tenía solo 8 años, en 1949, se incorporó al programa de radio junto a su hermano David. Mientras la mayoría de los niños de su edad se dedicaban a intercambiar cromos de béisbol o a montar en bicicleta, Ricky memorizaba frases y cobraba cheques. Se convirtió en una estrella antes incluso de alcanzar los 2 dígitos. Al público le encantaba su naturalidad y a los 10 años ya era un nombre conocido. Pero la fama tenía un precio. No hubo fiestas de cumpleaños con compañeros de clase, ni equipos deportivos. Solo luces, cámaras y responsabilidad. Ricky no llegó a ser realmente un niño. Su patio de recreo era un estudio. Su infancia, en muchos sentidos, fue sacrificada por la marca familiar. En 1941, la familia se trasladó a Los Ángeles y se instaló en una encantadora casa, Colonial Cape Cod verde y blanca en el 1822 de Camino Palro. Esa casa no era solo un hogar. Se convirtió en el rostro de la televisión estadounidense. Apareció en innumerables episodios de la serie, convirtiéndose en uno de los hogares más icónicos de la cultura pop. Los aficionados incluso pasaban en coche para echar un vistazo. Pero dentro de esas paredes era un negocio. Allí se escribían los guiones. Los ensayos se hacían en la sala de estar. Así dirigía la operación como un barco hermético. Y los niños eran parte de la tripulación. Sus vidas reales eran inseparables de sus personajes en pantalla. Esta mezcla de ficción y realidad hizo que la serie tuviera un gran éxito, pero difuminó los límites para Ricky. Lo que era real y lo que era para el espectáculo. Ricky también sufría de asma. No se trataba solo de algunos ataques de tos aquí y allá. Le impedía ir al colegio, alejarse de sus amigos y a veces se quedaba sin aliento con solo cruzar una habitación. Mientras otros niños jugaban, Ricky se quedaba en casa leyendo o escuchando música. Eso le hacía callado, pensativo. Observaba más que hablaba. Este lado suave de él se convertiría en parte de su encanto más adelante. En pantalla, tenía una intensidad silenciosa que lo distinguía. Detrás de él, sin embargo, había un niño solitario tratando de respirar y sentirse normal. Cuando empezó el programa de radio en 1944, Ozzie y Harriet contrataron a actores para que interpretaran a sus hijos, pero a Ricky y David no les gustaba eso. Querían hacer de ellos mismos y presionaron para conseguirlo. En 1949, protagonizaban el programa como ellos mismos. Esto no se había hecho antes. Era una extraña mezcla de la vida familiar real convertida en entretenimiento. Y funcionó. Los índices de audiencia subieron y la gente se obsesionó con los Nelson. Ricky no solo interpretaba un papel, lo vivía cada día. Su vida real se convirtió en propiedad pública y los fans se lo comieron. Fue el primer reality familiar de América, décadas antes de que se convirtiera en un género. Entonces llegó 1957. Ricky tenía 17 años cuando interpretó I'm Walking the Fats Dominoes en el programa de TV de la familia. Fue eléctrico. Las chicas de Estados Unidos se desmayaron. El single vendió más de 1 millón de copias. De la noche a la mañana, se convirtió en el rostro de la moda adolescente. Pero fuera de la pantalla, la vida de Ricky ya se estaba convirtiendo en algo mucho más adulto. Fiestas, chicas,
Coches rápidos. La fama abría todas las puertas, y Ricky las cruzaba todas. Era encantador, pero salvaje. Educado en las entrevistas, pero rebelde entre bastidores. Empezó a dejarse crecer las patillas y a peinarse hacia atrás. Pequeñas rebeliones que molestaron a sus padres, que seguían queriendo mantener el control. Ricky ya no era solo un ídolo adolescente. Era un gran negocio. Su álbum de debut, Ricky, encabezó las listas de éxitos. De repente, ser joven y guapo no era solo lindo, era dinero. Los sellos discográficos vieron signos de dólar en cada adolescente con una guitarra, y Ricky demostró que funcionaba. Pero Ricky también estaba involucrado en relaciones intensas, algunas que habrían escandalizado a sus fans si lo supieran. Una de ellas fue con Marianne Gaba, que interpretaba a su novia en televisión. Fuera de la pantalla, las cosas eran calientes. Ricky admitió más tarde que se besuqueaban durante horas, lo que en los años 50 era un escándalo inminente. Incluso le regaló un anillo de oro con la inscripción Marianne Love Rick. Ella pensó que significaba que iban en serio. Él no. Ricky ya estaba saliendo con otras chicas, entre ellas la cantante Lori Collins, con la que empezó a componer música. Para el público, era un hombre limpio. Pero el verdadero Ricky era un adolescente en la vía rápida, y pocos sabían la verdad. Todo esto puso muy nerviosos a sus padres. Ozzie y Harriet no eran solo padres. Eran productores, managers y guardianes. Odiaban la cantidad de novias que tenía Ricky. Pensaban que el amor arruinaría su concentración. Ozzie era especialmente estricto. Aunque Ricky ganaba $500 a la semana en plena adolescencia, su padre retenía el dinero. Ricky solo recibía una pequeña asignación. Su padre no quería que se echara a perder. Ese control se extendió a su vida personal, también. Los rumores de compromiso eran aplastados. Se desaconsejaban las relaciones serias, pero Ricky, ya acostumbrado a la fama y la presión, empezó a rebelarse. Novias secretas, fiestas nocturnas. Seguía siendo el rostro de la familia televisiva favorita de Estados Unidos. Pero entre bastidores, se escapaba cada vez más de su control. Ricky Nelson solo tenía 17 años cuando su álbum debut alcanzó el número 1. El álbum, titulado simplemente Ricky, salió en octubre de 1957. En pocas semanas, se hizo con las listas y se mantuvo en el primer puesto de la lista Billboard LP durante 2 semanas, lo que le convirtió en el artista más joven en conseguirlo en aquel momento. Pero no se trataba solo de un adolescente cantando canciones pegadizas. Ricky ya era una estrella de la televisión gracias a las aventuras de Ozzie y Harriet, uno de los programas más vistos de Estados Unidos. Cada semana, millones de personas le veían no solo actuar, sino cantar. Mientras otras estrellas como Elvis dominaban la radio, Ricky dominaba el salón y las ondas. Canciones como Bebop Baby y Have I Told You Lately That I Love You ya estaban en las listas de éxitos incluso antes de que saliera el álbum. Su éxito no fue una coincidencia, era un sistema. Ese sistema tenía un cerebro detrás, su padre, Ozzie Nelson. Como productor del programa familiar de televisión, Ozzie vio una oportunidad que nadie más tenía. Al final de cada episodio, Ricky interpretaría una canción nueva. Esto no era solo lindo, era genial. 10 millones de personas sintonizaban cada semana. La exposición era masiva. Cuando Ricky cantó I'm Walking en el programa en abril de 1957, la canción saltó al número 4 de las listas. Su Cara B, A Teenager's Romance, subió aún más hasta el número 2. Ese tipo de impacto era inaudito. Ozzie se aseguró de que las canciones de Ricky se incluyeran en la historia, y mantuvo un estricto control sobre dónde aparecía Ricky. Ni siquiera lo dejaba ir al show de Ed Sullivan. ¿Por qué compartir el protagonismo cuando podían quedarse con toda la atención? Entonces llegó Poor Little Fool, en agosto de 1958. Se convirtió en la primera canción en encabezar la nueva lista Hot 100 de Billboard. Solo eso ya habría sido historia, pero hay más. La canción fue escrita por una niña de 15 años llamada Sharon Shealy. Ricky la grabó a regañadientes. Ni siquiera debía ser un single, pero a las emisoras de radio les encantó. Imperial Records ignoró las protestas de Ricky y la publicó. Se disparó al número 1. Pero nadie más puede ser el primero en el Hot 100. Ese es el título vitalicio de Ricky. Entre 1957 y 1962, Ricky colocó 20 canciones en el Top 40. Solo Elvis tuvo más en ese tiempo. Su primer single con Imperial Records, Bebop Baby, vendió más de 1 millón de copias.
Incluso antes de que saliera a la venta, tenía 750,000 de prepedidos. Su contrato fue igual de salvaje. $50,000 garantizados en 5 años, más el control total sobre sus canciones y el arte del álbum. Eso era inaudito para un adolescente. El dinero de esos éxitos no dejó de fluir. Tampoco. La televisión siguió promocionando sus discos. En 1960, el Club Internacional de Fans de Ricky Nelson tenía 9,000 capítulos en todo el mundo. Ricky no solo era rico, estaba en todas partes. En 1959, demostró que también podía actuar. Protagonizó Rio Bravo junto a John Wayne y Dean Martin. Su papel de Colorado Ryan le valió una nominación al Globo de Oro, al actor revelación más prometedor. Pero mientras que su actuación fue elogiada, algo más estaba en exhibición. Sus gastos. Ricky vivía a lo grande. Trajes a medida, coches de lujo, clubs VIP, se relacionaba con la élite de Hollywood. Se dice que tenía una asignación mensual de $5,000, lo que hoy serían unos $5,500. Ese papel impulsó su carrera, pero también reveló su gusto por la buena vida. La fama no solo le traía dinero, le estaba cambiando. Irónicamente, 1961 también le dio uno de sus mayores éxitos, Traveling Man. Sam Cooke la rechazó primero. No creía que encajara con él. Ricky se arriesgó y demostró que todo el mundo estaba equivocado. La canción alcanzó el número 1 en abril y vendió más de 1,000,000 de copias en pocas semanas. La cara B, Hello Meryl, también se convirtió en un éxito. 2 grandes éxitos en un solo disco. Ricky tenía oído para las canciones que otros pasaban por alto. Fue una de las últimas grandes victorias antes de que todo cambiara. Detrás de escena, se estaba frustrando. Los músicos de sesión más veteranos no respetaban el rock and roll. Algunos se negaban a tocar como él quería. Uno incluso le dijo, «Chico, esto no es música». Así que Ricky los despidió. Construyó su propia banda. Young musicians que creían en el sonido que estaba persiguiendo. Le costó mucho. Salarios, equipos, viajes, pero le dio el control. Uno de esos nuevos miembros era James Burton, que se convertiría en una leyenda por derecho propio. No se trataba solo de sonido, se trataba de respeto. Ricky estaba harto de ser tratado como una marioneta, pero ninguna cantidad de control podría detener lo que vino después. En 1964, los Beatles golpearon América como un maremoto. Su aparición en el show de Ed Sullivan en febrero lo cambió todo. En abril, ocupaban los 5 primeros puestos de la lista Billboard. Elvis luchó, al igual que todos los demás. Ricky no fue la excepción. Su canción For You de ese año apenas llegó al top 40. La magia se estaba desvaneciendo. La invasión británica no solo trajo nueva música, reajustó las reglas. Rick Nelson ya era una estrella de la música cuando conoció a Chris Harmon, de 16 años, el día de Navidad de 1961. Tenía 21. Era hija del legendario futbolista Tom Harmon y de la actriz Elise Knox, y hermana de la futura estrella de la televisión Mark Harmon. Sobre el papel, parecían la pareja soñada de Hollywood, famosos, atractivos y criados bajo los focos. Pero ese sueño se convirtió en una larga y dolorosa pesadilla. Desde el principio, Rick estuvo bajo presión. Su padre, Ozzy, controlaba sus finanzas. Chris, criada en el lujo, quería un estilo de vida fastuoso. Rick trató de mantener el ritmo. Pero el gasto nunca se detuvo. Casas, coaches, ropa de diseño y vacaciones exóticas vaciaban su cuenta bancaria año tras año. A finales de los 70, Rick estaba arruinado. El cuento de hadas se había derrumbado. Cuando se casaron el 20 de abril de 1963, no fue exactamente romántico. Fue una boda escopeta. Chris ya estaba embarazada y sus padres católicos insistieron en una ceremonia rápida. Rick, que no era católico, tuvo que firmar un compromiso formal prometiendo educar a sus hijos en la fe. No fue su elección. Fue una exigencia. Tuvo que tomar clases de catolicismo y cumplir con las normas para mantener la paz. Se suponía que la boda iba a ser una celebración, pero entre bastidores se trataba de control, presión y montar un espectáculo para el mundo. Esa presión nunca llegó. Extrañamente, los padres de Rick amaban a Chris. Habían rechazado a todas las otras chicas con las que había salido, pero no a ella. Estaban encantados de unir a las familias Nelson y Harmon. Chris tenía la imagen correcta, con clase, conectada y de la realeza de Hollywood.
parecía la pareja perfecta. Pero esa ilusión se desvaneció rápidamente. Rick, que siempre había seguido las estrictas normas financieras de su padre, tenía ahora una esposa que quería todo lo que el dinero podía comprar. No hacían presupuestos, solo gastaban. Cuando la carrera de Rick se enfrió a mediados de los 70, los Bills no. Chris lo quería más en casa. Rick tenía que seguir de gira. Estaba al límite emocional y financieramente. El matrimonio que una vez impresionó a todo el mundo acabó con una factura legal de $1 millón. Después de su boda, Chris incluso se unió a Rick en las aventuras de Ozzie y Harriet. Se interpretó a sí misma en el programa y aportó sus propios ingresos. Pero 2 sueldos solo significaban más gastos. Ninguno de los dos sabía cómo ahorrar. Estaban rodeados de agentes, asistentes y contables. Pero nadie detuvo la hemorragia. Rick, que antes seguía las estrictas normas monetarias de su padre, ahora lo estaba tirando todo por la borda solo para mantener el estilo de vida. Chris, sintiéndose atrapado en un mundo de televisión falsa y un matrimonio en ruinas, comenzó a alejarse. Para entonces ya estaban demasiado lejos. El sueño de Hollywood se convirtió en un colapso financiero a cámara lenta. En 1965, Rick y Chris rodaron juntos una película titulada Amor y Besos. La dirigió su padre. La historia trataba de 2 adolescentes que se fugaban y luchaban por vivir con los padres del novio. La trama era alegre, pero la realidad era oscura. Sus problemas de la vida real ya estaban sangrando en su trabajo. Los críticos pensaron que se trataba de un reparto inspirado, pero nadie se dio cuenta de lo cerca que la película pegaba de casa. Rick interpretaba a un estudiante de instituto a pesar de tener 25 años. La actuación de Chris recibió pocos elogios. Entre bastidores, su matrimonio se desmoronaba. Así utilizó la película para sacar a la luz problemas privados, poniendo el drama personal en pantalla de una forma que resultaba más dolorosa que entretenida. Fue incómodo y profético. En 1969, Rick estaba desesperado por escapar del pasado. Formó la Stone Canyon Band para reinventarse, mezclando country y rock antes de que estuviera de moda. Reclutó a Randy Meisner, que más tarde se uniría a los Eagles. La banda tenía potencial, pero el momento era difícil. Rick pasó de encabezar grandes escenarios a actuar en pequeños clubes por poco dinero. Meisner abandonó diciendo que no ganaba dinero y que se sentía estancado. Los álbumes Rick Sings Nelson y In Concert se adelantaron a su tiempo, pero no se vendieron. Rick perseguía la libertad artística mientras veía cómo su fama y sus finanzas se desvanecían. Estaba decidido a demostrar que era un músico serio, aunque le costara todo. Y casi lo hizo. Entonces llegó el momento que le destrozó. 15 de octubre de 1971. Madison Square Garden. Un espectáculo de rock and roll. Rick apareció esperando amor, pero fue abucheado. Dejó la id de Ricky intentando avanzar con un nuevo sonido. Tocó Honky Tonk Women. El público quería los viejos éxitos. Algunos dijeron que no se trataba de la música. Culparon a la acción policial en la multitud, pero Rick creía que el mensaje era claro. No querían el nuevo himno. Abandonó el escenario humillado y observó el resto del espectáculo desde los bastidores. Al final, le convencieron para que volviera y tocara los clásicos. El público finalmente aplaudió. Pero el daño ya estaba hecho. Aquella noche rompió algo en él. Pero de aquel desastre surgió una sorpresa. En 1972, Rick escribió Garden Party. Era personal. Era cruda. It was real. El estribillo lo decía todo. No puedes complacer a todo el mundo, así que tienes que complacerte a ti mismo. Esa canción tocó una fibra sensible. Alcanzó el número 6 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en disco de oro. Por un momento, Rick estaba de vuelta. Fue su primer éxito en el top 10 en casi 10 años. Los fans que lo habían descartado ahora cantaban con él. Pero no duró. Los siguientes singles como Palace Guard no fueron a ninguna parte. En 1974, su discográfica no sabía qué hacer con él. Álbumes como Windfall fracasaron. Empezó a actuar en parques de atracciones. Aceptó pequeños papeles en televisión. MCA lo abandonó. Garden Party se convirtió tanto en una victoria como en una despedida. Rick Nelson fue una vez el chico de oro del pop americano. Pero a mediados de los 70, su vida estaba fuera de control. Su matrimonio con Chris Nelson se estaba desmoronando. Unido solo por las apariencias, Rick estaba de gira constantemente tratando de mantenerse al día con su lujoso estilo de vida. Colegios privados,
casas de lujo y una montaña de facturas. Pero cuanto más trabajaba, más distante se volvía. Chris se sentía abandonada. Rick se sentía atrapado. Sus conversaciones se convirtieron en discusiones, y el hogar que habían construido se convirtió en un campo de batalla. En 1977, tras otra larga gira, Rick volvió a casa esperando entrar en calor. En lugar de eso, se encontró encerrado fuera. Chris había trasladado todas sus pertenencias a una casa de alquiler, y cuando llegó allí, ella estaba dentro con 2 animadoras de Los Angeles Rams. Rick estaba conmocionado, humillado. Ese momento lo dejó claro. No había vuelta atrás. Chris afirmó que lo hizo por los niños, culpando al supuesto consumo de drogas de Rick. El equipo de Rick lo negó todo, pero el daño estaba hecho. Su matrimonio estaba roto sin remedio. En 1980, lo intentaron de nuevo. Rick compró la antigua mansión de Errol Flynn en Mulholland Drive por $750,000. Iba a ser un nuevo comienzo, pero Chris le exigió que dejara la música y se convirtiera en actor. Rick no pudo. Se ahogaba en deudas y necesitaba hacer giras solo para sobrevivir. La mansión no trajo paz, trajo más estrés. Corrían rumores de que estaba embrujada. La familia oía ruidos. Las luces parpadeaban y el dinero seguía desangrándose. La casa de sus sueños se convirtió en una pesadilla. El divorcio se puso feo. Chris acusó a Rick de abuso de drogas y de ser un padre inadecuado. Ella dijo que sus hijos morirían si se quedaba. Rick contraatacó, acusándola de abusar del alcohol y de dejar a los niños en manos del personal. La batalla judicial se prolongó durante 5 años. Se gastaron más de $1 millón solo en abogados. Ambas partes estaban destrozadas emocionalmente, y los niños se quedaron en medio viendo cómo sus padres se destrozaban mutuamente. A finales de 1982, todo había terminado. El divorcio era definitivo. A Rick le ordenaron pagar $4,000 al mes en concepto de manutención. Tenía la custodia compartida de sus 4 hijos, de edades comprendidas entre los 8 y los 19 años, pero estaba casi arruinado. La lucha legal le había agotado. No paraba de trabajar noche tras noche para poder hacer frente a los pagos. El peso emocional de todo esto nunca desapareció. Su salud declinaba, su espíritu se oscurecía, y la felicidad que una vez conoció parecía haber desaparecido para siempre. En 1985, Rick estaba desesperado por volver, pero había un problema. Odiaba volar. Aún así, se negó a viajar en autobús de gira, así que compró un avión usado por $118,000. Era un Douglas DC-3 de 1944. Había pertenecido a Jerry Lee Lewis. Rick pensó que le ahorraría dinero y le daría privacidad, pero el avión era un desastre. Los motores no eran fiables. Las piezas fallaban a menudo, y la banda tuvo que empujarlo fuera de la pista más de una vez. Todo el mundo tenía miedo de ese avión. La mujer del guitarrista Bobby Neal le rogó que no volara en él. El bajista Patrick Woodward ya había sobrevivido a 2 aterrizajes de emergencia. El pianista Andy Chapin tampoco quería subir, pero Rick ignoró todas las advertencias. Necesitaba el dinero. No podía cancelar conciertos. En septiembre, un fallo en el motor le obligó a perder Farad, una gran oportunidad. El 31 de diciembre de 1985, el avión se retrasó durante horas por otro fallo mecánico. Aún así, Rick lo abordó. Volaban a Dallas para un show de Nochevieja. En algún lugar sobre Texas, el humo llenó la cabina. Era tan denso que los pilotos no podían ver los instrumentos. El piloto principal, Brad Rank, se vio obligado a sacar la cabeza por la ventanilla lateral para volar a ciegas. Alrededor de las 5:14 p.m., el avión se estrelló en un campo a solo 2 m de una pista de aterrizaje cerca de Dal. Según los testigos, el avión desprendía humo negro y volaba de forma irregular antes de chocar contra unos árboles y estallar en llamas. Los restos quedaron esparcidos a lo largo de 150 metros. Los únicos supervivientes fueron los pilotos que escaparon por las ventanas de la cabina. Todos los demás, 7 personas incluyendo a Rick, murieron en el infierno. Rick solo tenía 45 años. Su prometida Helen Blair estaba con él junto con 5 miembros de su banda y tripulación. El técnico de sonido Donald Clark Russell, el pianista Andy Chapin, el batería Rick Inveld, el guitarrista Bobby Neal y el bajista Patrick Woodward. El accidente fue tan horrible que las autoridades necesitaron autopsias para identificar los restos. El mundo de la música quedó atónito. Nelson había sido uno de los mayores ídolos adolescentes de su época.
¿Y ahora? Solo unas horas antes de 1986, se había ido. Lo que vino después fue aún más complicado. Las finanzas de Rick estaban en ruinas. Se había divorciado de su esposa, Christian Harmon, y tenía 4 hijos, Tracy, Gunnar, Matthew y Sam. Estaba comprometido con Helen Blair, pero ella quedó fuera de su testamento, al igual que su ex esposa y su madre. Peor aún, se dice que la herencia tenía una deuda de $1 millón debido a los hábitos de gasto de Rick, los gastos legales y el coste de mantenimiento del DC-3 de época que le mató. Durante un tiempo se pensó que Rick había muerto sin testamento. Su exmujer alegó que no pudo encontrarlo y se hizo cargo de la herencia. Pero el hermano de Rick, David Nelson, presentó más tarde un testamento fechado solo 4 meses antes del accidente. Eso lo cambió todo. El testamento nombraba herederos solo a los 4 hijos de Rick y designaba a David como ejecutivo. Aún así, con tantas deudas, no estaba claro si quedaría algo que heredar. Kristen no lo tomó a la ligera. Intentó reclamar parte del seguro de vida de Rick a pesar de su divorcio. También desafió el papel de David como ejecutivo en la corte. La pelea legal se puso fea rápidamente. Acusaciones de consumo de drogas, mala crianza y la imprudencia financiera surgieron, algunos que datan de años. Ya se habían gastado más de $1 millón solo en el divorcio. Ahora, los abogados estaban dando vueltas a lo que quedaba. Entonces llegó una sorpresa aún mayor. Rick tenía otro hijo. Se llamaba Eric Jude Crew, y nació tras una breve aventura que Rick tuvo con una mujer llamada George Ann Crew en 1980. Al principio, Rick negó ser el padre, pero un análisis de sangre ordenado por un tribunal en 1981 demostró lo contrario. Se le ordenó pagar $400 al mes en concepto de manutención, que al parecer dejó de abonar al cabo de un tiempo. En su testamento, Rick alegó que la paternidad era controvertida y dejó a Eric completamente al margen. Tras la muerte de Rick, Jeanne luchó por la parte de la herencia que le correspondía a su hijo, pero el tribunal confirmó el testamento. Eric no recibió nada. Al mismo tiempo, los padres de Helen Blair presentaron una demanda por homicidio culposo. Afirmaban que el accidente se debió a un mantenimiento deficiente y querían una indemnización. Las familias de los demás pasajeros también se sumaron a la demanda. Siguieron más demandas. Los acreedores presentaron reclamaciones. Que presionó por los derechos de Eric Kristen continuó luchando por el dinero del seguro. La finca parecía un barco hundiéndose con demasiadas manos agarrando las sobras. Pero lo que todo el mundo pasó por alto es que la verdadera fortuna de Rick no estaba en dinero ni en propiedades. Estaba en su música, su catálogo y los derechos de autor, especialmente de los formatos digitales como el streaming. Valían una fortuna oculta. El problema era que las discográficas se lo estaban robando silenciosamente. En 2011, el patrimonio de Nelson demandó a Capitol Records por entre $100 y $250 millones. La demanda acusaba a Capitol de ocultar ingresos no compensados, dinero que, según afirmaba, no podía vincularse a artistas concretos, y de pagar de menos al patrimonio de Rick por las ventas digitales. Capitol había estado utilizando deducciones que no tenían sentido, como las tasas por rotura de CD o vinilo físicas aplicadas a las descargas digitales. El patrimonio dijo que era un fraude. Se desviaban millones utilizando trucos contables anticuados. Capitol también se negó a proporcionar datos completos de auditoría. El resultado: los herederos de Rick no pudieron verificar cuánto se les debía realmente. En 2014, el caso se resolvió. Capitol acordó pagar una cantidad no revelada y prometió una mayor transparencia en el futuro. El equipo legal lo calificó como una victoria histórica, pero ese no fue el final. En 2020, el patrimonio se enfrentó a Sony Music. Esta vez la demanda se centró en el streaming internacional. Se acusó a Sony de recortar los derechos de autor mediante la imposición de tarifas intercomp, lo que significa que las propias oficinas de Sony se cobraban entre sí y reducían los pagos. El resultado: hasta el 68% de algunos royalties se esfumaron antes de que el patrimonio de Rick viera una esencia. El acuerdo fue enorme. $12,7 millones más, un aumento del 36% en derechos de streaming en adelante. Los hijos de Rick por fin empezaron a ver dinero real del legado de su padre.